Hoy hace 503 años, Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Gutenberg. En 1517, el 31 de octubre, este hombre clava estas tesis no con la intención de dividir la Iglesia católica, sino con la intención de reformar la Iglesia, ya que la enseñanza bíblica se había deformado. Los apóstoles y los profetas pusieron una base en cuanto a la doctrina bíblica, según lo dice el apóstol Pablo, pero con el transcurso de los siglos la Iglesia se fue alejando de la verdad, se fue apartando cada vez más de la verdad y ya no había aquello que desde el inicio había caracterizado a la iglesia, era que se conocía como el pueblo del libro. Este movimiento comienza desde esa fecha y no precisamente fue de un día para otro ni de un año para otro, sino que fue un proceso en el cual Dios usó a muchos hombres como Juan Calvino, como antes de él a Zwinglio y muchos otros que Dios utilizó en este movimiento, lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. Una base de esa reforma fue lo que se conoce ya el día de hoy, como se llamó años después, sola escritura. Y sola escritura consiste no en que el cristiano usa solo la escritura, pues como creyentes y como estudiosos de la palabra de Dios, nos servimos de muchas herramientas como comentarios, como diccionarios, como libros temáticos que nos ayudan a comprender más la escritura. Usamos también la hermenéutica, la homilética para interpretar correctamente la escritura. Por eso es necesario aclarar que no es solo escritura, sino sola escritura. Ahora, esta expresión sola escritura o esta creencia de sola escritura, que es la base del cristianismo y donde muchas cosas se pueden edificar o derrumbar a partir de lo que usted crea sobre sola escritura, consiste principalmente en tres cosas o tres puntos principales: la inspiración de las escrituras, la inerrancia de las escrituras y la suficiencia de las escrituras. En primer lugar, la inspiración de las escrituras, como bien dicen pasajes como segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 16 en adelante. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y otros pasajes en segunda de Pedro 1:19 en adelante, por ejemplo, que dice que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso significa que la palabra escrita, lo que hoy nosotros tenemos como la palabra escrita, y principalmente los manuscritos en hebreo, en arameo y en griego son inalterables. Digo esto porque algunas versiones de las escrituras pues se han alterado para sustentar alguna teología, alguna doctrina. Pues tristemente es verdad que esto ha ocurrido, aunque hay versiones muy fieles a los originales y principalmente las versiones que son eh, literales, que se conocen como las versiones literales, entre ellas la Reina Valera del 60 al 95 y otras, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, pero eh, digo esto porque es necesario tener versiones confiables que sean más literales al texto original. Sin embargo, el texto original es inalterable y cuando estos hombres de Dios escribieron esta palabra, fueron inspirados. Esto significa que Dios mismo sopló la palabra de Dios. El aliento de Dios fue lo que inspiró que estos hombres escribieran lo que escribieron. Algunos de ellos lo hicieron en un estado de ánimo, de aflicción, de depresión, de victoria, de alegría, en guerras, en momentos de paz,
pero lo que está claro es que fue Dios el que sopló esta palabra. Así como Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, así también sopló su propia palabra, la palabra inspirada y eterna de Dios. Hombres como soldados, como pescadores, como reyes, como poetas, muchos hombres Dios utilizó, pero en sí fue Dios mismo quien escribió su palabra sirviéndose de estos siervos. Entonces es interesante, importantísimo tener en cuenta que la Biblia no es palabra de hombres, sino que es palabra de Dios. Ahora podemos tener ese principio de la inspiración de las escrituras, pero si no creemos que la Biblia es inerrante, es decir, que la Biblia no contiene errores en el idioma original y que no tiene contradicciones entre sus capítulos, versículos y libros. Eso es lo que significa la inerrancia de las escrituras, que no se contradice, que no se equivoca, que no tiene error. Usted puede creer en las inspiración de las escrituras, pero si piensa que la Biblia se equivoca, que la Biblia no es inerrante, pues ya el enemigo ha ganado una gran ventaja en su vida. Ahora bien, usted puede creer en la inspiración, en la inerrancia de las escrituras, pero si no cree en la suficiencia de las escrituras, también hay una gran batalla que ha ganado el enemigo en su vida, porque las escrituras dicen que el Señor Jesús le dice a los fariseos que, por ejemplo, en Mateo 15, versículo 2, porque, perdón, versículo 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Em, Estos hombres habían cambiado la palabra de Dios por tradiciones humanas. Habían tradiciones escritas en comentarios judíos de las escrituras, pero que los fariseos y los judíos de la época de Jesús le daban una importancia tal que dejaban la Biblia, que dejaban la escritura de, del Antiguo Testamento, la Tanaj, o la ley como la conocían también ellos, por seguir las tradiciones de los hombres. Y como cité en 2 Timoteo, dice que la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir. La Biblia es suficiente para todo eso en nuestras vidas, incluso para la salvación, porque en la palabra de Dios es donde está el eterno evangelio de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, que solamente necesitamos el Evangelio en el momento de compartir las buenas nuevas, valga la redundancia, en el momento de compartir el Evangelio, lo único que necesitamos es la escritura, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay muchos métodos, hay muchas cosas que la iglesia puede hacer para atraer a las personas, pero no es sino por el Evangelio que una persona puede creer, que el Espíritu Santo puede obrar a través de la Santa Escritura. Usted puede usar muchos métodos, pero son vanos, a no ser que el Evangelio sea el centro de su mensaje evangelístico, de ese mensaje de salvación, la palabra eterna, inerrante y suficiente de Dios. Lo mismo en la predicación, en la iglesia. Usted puede usar muchas cosas, usted puede usar su psicología, usted puede usar su filosofía, usted puede usar su palabrería, usted puede usar el humanismo y tantas cosas que usted le puede añadir a la palabra, pero si no van cargadas de sola escritura, es decir, que la escritura es la que tiene la última palabra, la que tiene la autoridad, la última palabra, no está haciendo nada. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ya cuando estaba anciano a punto de ser muerto, que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos, porque habrían hombres amadores de sí mismos, blasfemos, soberbios, desobedientes a los padres, etcétera.
Pero Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, pero tú predica la palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo. Vemos entonces que el apóstol Pablo, la instrucción que le da a Timoteo es solamente predica la palabra, sigue mi doctrina, sigue mi enseñanza. Mi querido hermano, hoy, 503 años después, o 500 años después, proclamemos sola escritura. No le añada nada a la Biblia, no le añada nada al mensaje, no se gaste usando métodos, cosas que van a ser infructuosos. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.